Sean bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar delante de su presencia. No estamos solos, porque Dios está con nosotros. Hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 1 y 2. Dice Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, por habernos ayudado el transcurso de la semana y llegar hasta esta hora para adorarle, glorificarle y darle gracias por todo. Nos ponemos en sus manos para que usted sea glorificado y que por medio de su palabra nosotros aprendamos una porción más para poder crecer espiritualmente. De igual manera, para poder conocerle un poco más y saber y conocer su plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Así le pedimos perdón si le hemos fallado y nos ponemos en sus manos para que usted sea el que obre en esta tarde y nos ayude a entender lo que significa ser de un mismo sentido. Así le damos gracias y nos ponemos en sus manos, dándole honra y gloria a usted y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque lo damos. Amén. Amén. El tema de hoy, o la clase de hoy, es un mismo sentir. El apóstol Pablo, en el versículo 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo. El apóstol Pablo se gozaba, él se gozó ser un imitador de Cristo. Bueno, él nos insta a que usted y yo también sintamos lo mismo, a que también tengamos un mismo amor y seamos unánimes sintiendo una misma cosa. Más adelante vamos a ver cómo el cuerpo en Cristo es fundamental para reflejar el carácter de Dios, pero también para cumplir con su propósito aquí en la tierra. Nosotros, como cristianos, debemos de ser de un mismo sentir. Un mismo sentir no se trata solo de evitar conflictos, sino de vivir en armonía. Vivir motivados con los de afuera, porque ellos son los que ven en nosotros a Cristo Jesús. Y nosotros somos luz, reflejando a Cristo en toda nuestra manera de vivir. El punto número 1, bueno, ya les dije el tema. El tema es modelo perfecto de la unidad en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos trabajan en armonía, pero Jesús, allá en Juan capítulo 17 versículo 21, cuando iba a ser ascendido 21, en esa oración entramos usted y yo, y en esa oración Dios y el Padre, o Dios y el Hijo, quiere que todos los cristianos seamos uno. En Juan capítulo 17 versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea nosotros, sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es como un reflejo del carácter de Dios, para que crean en Dios. Nosotros debemos de vivir en armonía, en unidad, para que la gente crea en Dios.
Por eso es necesario vivir en un mismo sentir en Cristo. El apóstol Pablo dijo allá en Romanos capítulo 15, versículo del 5 al 6. Fíjense lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Si alguien lo quiere leer. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Para glorificar el nombre de nuestro Dios, el versículo 6 que leyó la hermana dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, siempre debemos de vivir en unidad. La iglesia siempre debe de implicar la unidad, siempre para glorificar a nuestro Dios. No es para glorificarnos nosotros mismos, sino para que Dios sea reconocido entre las personas. Pablo dijo en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, el apóstol Pablo, en los versículos que estábamos leyendo al principio, dice: completad mi gozo. Él quiere que usted y yo también seamos o vivamos en unidad. ¿Para qué? Para que Dios y Cristo sea glorificado y para que la iglesia no sea menospreciada, para que la iglesia tenga reputación delante de las personas que no creen y puedan creer en Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo ser de un mismo sentir? Bueno, ahí mismo Pablo está diciendo en Filipenses, regresando a la escritura, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Regresando a la escritura. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, aquí ya implica el amor. En la unidad se debe demostrar el amor mutuo, amarnos unos a otros. Pero si no hay amor, pues vamos a andar en contiendas, en conflictos. Vamos a andar en vanaglorias. O sea, no, es que yo soy mejor que aquel. Y no debe de ser así. Entre nosotros, entre toda la iglesia, no solamente esta iglesia, sino todas las iglesias de Cristo, debe de haber un amor mutuo. El amor debe de sobreedificar en nuestras vidas. Porque el amor es el fundamento de la unidad. Si no hay amor, de nada sirve. ¿Qué dice Pablo allá en 1 Corintios 13? Habla acerca del amor. Que si no hay amor, pues de nada sirve. De nada sirve que yo sea mejor que ustedes, pero si no tengo amor. Vamos a leerlo allá en 1 Corintios 13, donde Pablo habla acerca del amor. Versículo 1. si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno,
amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Vemos que la iglesia en general debe de tener amor, pero un amor mutuo, porque el amor es el fundamento de la unidad. El amor es el vínculo perfecto de los creyentes. Pablo dijo allá a los Colosenses, capítulo 3, versículo 14, se lo voy a leer, dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y acabamos de leer algunas cosas. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Sobre todas estas cosas, el amor lo supera todo. Por eso Pablo, regresando a Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí habla del amor mutuo. El amor es el que se debe de reflejar en cada cristiano, y no solo el amor, sino también la humildad y la mansedumbre. Y estos son los frutos del Espíritu Santo. Tener un mismo sentir requiere humildad, poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras. ¿Qué quiere decir? Bueno, como dice la Escritura, si nosotros tenemos para ayudar a una necesidad, a un necesitado, bueno, ayudémosle. Si no tenemos, bueno, con lo que podamos ayudarle, a lo mejor con nuestra presencia o con palabras de ánimo podemos ayudarle. Si no tenemos con qué, pero si tenemos con qué, es necesario ayudarle a las demás personas. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. El amor siempre debe de sobresaltar en el cristiano. Un mismo sentir es una persona aquella que ha nacido, aquella que ha sido transformada, o aquella que sigue transformando su interior mediante la renovación de su mente. Por eso Pablo decía a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino todos los días debemos ir renovándonos, transformándonos. Si no tengo amor, bueno, hay que ir procurando ese amor. Si no tengo humildad, bueno, hay que ir procurando la humildad. Si no tengo paciencia, dominio propio, mansedumbre, bueno, hay que ir cultivándolas poco a poco. Sabemos que la carrera se corre con paciencia, pero es necesario despojarnos de todo peso para poder llegar a la meta. Por eso Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y estos tres puntos, el amor, la humildad y la mansedumbre, son características que debe de haber en nosotros para mantener la unidad y ser de un mismo sentido. Si quiere comentar algo, antes de pasar a las características y cómo podemos ser de un mismo sentir. La palabra de Dios siempre nos dice, ya cuando tenemos el conocimiento de la verdad, que nos despojemos de todo peso del mal que nos asedia, que siempre estará en nosotros, que nos despojamos. Y dice en Colosenses 3:12, vestidos pues, dice, que nos vistamos pues
como escogidos de Dios. Entonces, si ya el Señor Jesucristo murió por nosotros, nos limpió con su sangre, entonces nosotros debemos de, y somos escogidos por Dios, que nos vistamos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia, y de benignidad, y de humildad, y de mansedumbre, y de paciencia. Entonces, debemos revestirnos del nuevo hombre, vestidos pues, dice la palabra de Dios. Tenemos que hacer un cambio de ropa, como lo hacemos acá físicamente. Entonces, sigue aconsejándonos el apóstol Pablo que debemos de despojarnos y revestidos con la vestimenta de Cristo. Debemos de revestirnos con la vestimenta de Cristo para que el mundo vea en nosotros la transformación que ha hecho Cristo. Pero si no nos revestimos y seguimos siendo igual, la misma persona, bueno, la gente pues no va a ser impactada de lo que Cristo hace en nosotros. La importancia de tener un mismo sentir. La importancia de tener un mismo sentir es que debemos de sentir lo mismo. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:2, regresando al versículo primero, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. El amor, volviendo al amor, es el que se va a reflejar para que aquellas personas crean en el Evangelio. Juan capítulo 13, versículo 35, aconseja, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando nosotros mostramos el amor, aquellas personas que no son creyentes, bueno, van a ver en nosotros a Cristo. Van a ver en nosotros el amor, el cual Dios demuestra para todos aquellos que aún no creen en Él. Cuando nosotros vivimos en amor, en unidad, en humildad, bueno, glorificamos a Dios. Hermano, Sí. es como por lo que acaba de decir, para que el mundo vea en nosotros que verdaderamente somos escogidos de Dios. Entonces, es como el matrimonio. Hay matrimonios que el esposo es cristiano, ¿verdad? Pero la esposa no. Entonces, ¿cómo puede ese hombre, ese hermano, convertir a su esposa si le va a demostrar gritos, regaños, maltratos, palabras malsonantes, regañarla por esto, por lo otro? ¿Cómo la va a traer a Cristo? Entonces, él debe de ser diferente, mostrarle que verdaderamente es un cristiano. Y al otro lado, dice la palabra de Dios, que cómo voy a convertir yo a mi esposo que no es creyente. Bueno, estarle sujeta, estarle amor, mostrarle todas las cosas que son de Dios y de Cristo, para que pueda él aceptar, para que él pueda venir al conocimiento de la verdad. Entonces es lo mismo con nosotros, con nuestros vecinos. Si te pones a hablar con tu vecino o vecina de puras cosas vanas que no sirven y luego les dices, bueno, señora, conmigo, vuelta a la iglesia. Oye, ¿qué ejemplo le estás dando? Entonces, es lo mismo, así, es como un matrimonio. Sí, por eso debemos de vivir en un mismo sentir. O sea, todo lo que ellos nos enseñan debemos de ponerlo en práctica para fortalecer el cuerpo de Cristo, o sea, para fortalecer la iglesia. Efesios 4:16 dice de que en todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando mantenemos la unidad y nos enfocamos en el amor, la iglesia crece. Pero cuando no hay ese amor, pues la iglesia deja de crecer por los conflictos y que se llevan dentro de ella. Por eso el apóstol Pablo quiere que nosotros seamos de un mismo sentir, sintiendo el mismo amor que sintió Cristo por nosotros. Pablo nos enseña el mismo amor que Cristo sintió por nosotros, y es lo que vamos a ir viendo ahorita más adelante. Pablo dijo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cada uno de nosotros debemos de edificarnos en el amor. El amor es el principio y es el mandamiento más importante que debe de haber entre nosotros para vivir de un mismo sentir, así como Cristo lo vivió en nosotros. ¿Va a haber obstáculos para tener un mismo sentir? Sí, va a haber obstáculos. A veces es el orgullo. El orgullo quiere decir que no quiere que se nos diga nada para poder cambiar, y ese es el orgullo. El orgullo es si le dicen a una persona: tienes que hacer esto de este modo, y dice: no, ¿por qué lo voy a hacer yo? Yo voy a vivir a mi manera. Bueno, ese es tener un orgullo. La palabra de Dios nos quiere transformar a la imagen de Cristo, pero a veces nuestro orgullo no nos deja que la palabra nos transforme. Y ese es un obstáculo para vivir o para tener un mismo sentir, así como lo hubo en Pablo y en Cristo. Ahorita vamos a ver más adelante. Cuando el orgullo gobierna nuestras vidas, buscamos nuestra propia gloria en lugar de la unidad. En lugar de que Cristo sea glorificado, buscamos nuestra propia gloria. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y va a haber obstáculos, sí va a haber obstáculos, porque nuestro crecimiento no es fácil. El otro obstáculo que puede haber para nosotros vivir en unidad y tener el mismo sentir que hubo en Pablo y Cristo, es la falta de perdón. Ese es otro obstáculo, es una barrera la cual no nos deja demostrar el amor y ser humildes. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 nos da un ejemplo qué es lo que debemos de quitar en nuestras vidas. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario la falta de perdón para que podamos vivir en unidad y en un mismo sentir. El otro ejemplo es Cristo. Cristo dijo allá en Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que estos dos ejemplos, todavía hay muchos, pero nuestro enfoque debe de ser Cristo. Cristo siempre nos enseña y nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ya en Mateo 6:33. Y buscar el reino de Dios y su justicia, es dejar a un lado el orgullo y buscar inmediatamente el perdón. Si tenemos algo contra alguien, es mejor buscar la paz, y por medio del perdón se encuentra la paz. Y así podemos vivir en un mismo sentir, como el que nos enseña el apóstol Pablo. Primeramente el amor, y después cultivar los ejemplos que ellos nos dejan. ¿Cómo puedo yo vivir en un mismo sentir? ¿O cómo puedo yo cultivar un mismo sentir?
con humildad y servicio. Ahora sí vamos a ver el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Y ahí vemos el ejemplo de Cristo. O sea, ¿cómo yo quiero vivir en el sentir de Pablo y de Cristo? Bueno, ya Cristo nos va a enseñar por medio de la palabra. ¿Cómo puedo yo cultivar un mismo sentir? Filipenses capítulo 2, del 5 al 7. Si alguien lo quiere leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Pero el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues, o sea, nosotros debemos de empezar a cultivar este sentir que hubo en Cristo. El apóstol Pablo ya nos enseñó el amor, donde nada se debe de hacer por vanagloria o por contienda. Ahora Cristo nos está enseñando en humildad. O sea que debemos ir cultivando estas acciones. Para poder cultivarlas necesitamos poner en práctica la palabra. Filipenses 2, versículos 3 y 4 nos está diciendo que no debemos de hacer nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a cada uno los demás como superiores a él mismo. Para cultivar un mismo sentir se necesita humildad y servicio. Cristo dice, vino en el versículo 6, Filipenses 2:6, Cristo vino siendo en forma de Dios. Y no estimó Ser igual a Dios. como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Humildad y servicio. En unos versículos dice que Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Y Él es el que nos dice, no sé si en Pedro, que nos dice que sigamos las pisadas de Cristo. O sea que nosotros, para vivir en unidad y en un mismo sentir dentro de la iglesia, bueno, tenemos que cultivar la humildad y el servicio. Hay veces que en la iglesia se necesita servir, bueno, aprovechar ese momento para poner en práctica lo que escuchamos. Primera de Pedro 2:21. ¿Se lo tiene ahí? Sí. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para esto fuimos llamados. ¿Quién? Usted y yo. Sí. Porque ahora la palabra que leemos es para nosotros. Ya estos ejemplos ellos ya la recibieron y lo enseñaron. Ahora nosotros nos toca ponerla en práctica, los que vivimos a este día y los que caminamos en este mundo, ¿saben? Porque vamos de paso a la tierra que Dios nos ha prometido. Pero para llegar allá, bueno, tenemos que ser de un mismo sentir. Así como lo fue Cristo, que se humilló, aunque siendo Dios, dice, pues me humillé y me hice como los hombres. Se hizo como nosotros. Debemos, cada uno de nosotros, enfocarnos en Cristo. Cristo es el que nos ayuda, Cristo es el que está con nosotros y Él por medio de su palabra nos anima. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él por medio de su palabra nos ayuda, nos anima, nos fortalece y hasta a veces
Él siempre está al pendiente de nosotros y Él sabe lo que necesitamos. La palabra de Dios es la que redarguye si hay alguna falta en nosotros. Por eso, nuestro enfoque debe de ser Cristo, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Así que nuestro enfoque debe de ser Cristo. El enfoque de Pablo era Cristo, por eso Pablo lo menciona aquí. Por eso Pablo nos da el ejemplo de Cristo. Bueno, también nuestro enfoque para ser de un mismo sentir es Cristo. Pero para eso se necesita la oración y la dependencia del Espíritu Santo. La oración no solamente es un ruego, sino es una comunión con Dios. Por eso Jesús nos deja ese modelo de la oración. Allá en Juan 17, versículo 20-21, Jesús, a pesar que era como nosotros, oró al Padre. Mas dijo en Juan 17, 20-21, dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración es muy importante. Por eso necesitamos cultivar y ser de un mismo sentir. Teníamos el ejemplo de Pablo y tenemos el ejemplo de Cristo. Hermano, Sí, por eso el apóstol Pablo se ponía él y decía: aprendan de mí, así como yo de Cristo. Y vemos en todos los libros que se escribió de él, lo que él hacía, porque era imitador. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo siempre estaba imitando a Jesús, siempre estaba obedeciendo. Y aquí en el verso 5 de Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice el apóstol Pablo a los Corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, Él era el Hijo de Dios. Y todo lo que hay aquí en el mundo es de Él y de Dios. Pero Él, por amor a nosotros, dejó todo lo que era de Él, para venir a hacerse como nosotros, pobre, porque ni así tuvo, ni siendo el Hijo de Dios, tuvo un lugar, un hospital donde nacer, sino que era de unas familias muchísimo, muy pobres, y Él también siguió haciendo pobre. así es. Pablo pone el ejemplo de Cristo Jesús, pero al día de hoy también tenemos ejemplos acerca de la iglesia primitiva. Allá en Hechos 2, 46, 47, donde perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos son ejemplos bíblicos en los cuales nosotros podemos ver que ellos tenían en un mismo sentido, vivían en un mismo sentir, en unidad, en oración, en humildad y en amor. Y todo esto debemos nosotros como
ponerlo en práctica a nuestro diario vivir. El poder de la unidad es el que fortalece la iglesia. La unidad de la iglesia primitiva resultó un impacto significativo, llevando a muchos a la fe a los pies de Cristo. Porque todos eran de un corazón y un alma, dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia de Cristo no debería de andarse peleando ni por los miembros, porque todos debemos de vivir en unidad. La iglesia de Cristo debería de crecer y fortalecer la unidad y vivir en un mismo sentir, así como lo dice el apóstol Pablo. Pablo y Timoteo vivían en unidad, colaboradores del Evangelio, trabajaron juntos en unidad, mostrando vivir en un mismo sentir en su misión. Y así debe de ser nosotros. Debemos de vivir en un mismo sentir, enfocándonos en Cristo, en la misión que Él nos ha encargado. Filipenses 2, 19 al 20. Filipenses 2, 19 al 20, dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Estaba hablando de Timoteo. Así que el apóstol Pablo, ya ven cómo lo pone ahí en estos ejemplos, lo anima, porque ellos eran unidos y vivían en un mismo sentido. Así que todavía hay muchos más ejemplos, pero estos solamente son unos por cuestión del tiempo. Ya para terminar, nosotros debemos de aplicar esta práctica al día de hoy. Vivir en un mismo sentir, vivir en unidad en la iglesia. Nosotros como cristianos maduros y fieles debemos de resolver los conflictos que hay en la iglesia, trabajando en unidad para resolver los malos entendidos y promover la reconciliación. Mateo 18:15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Debemos de motivarnos en la oración por los unos por los otros. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo 2, 1 y 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Así que son prácticas que debemos de practicar al día de hoy. El amor, pues ya lo hablamos hace rato, que debemos demostrar el amor de Cristo con humildad y servicio. Ese es lo que debemos de practicar. En conclusión, tener un mismo sentir no es simplemente una sugerencia, es un mandato bíblico que refleja el corazón de Dios para su iglesia. A través de la humildad, el servicio, el perdón y el enfoque en Cristo, podemos vivir en unidad y cumplir con nuestro propósito como iglesia. Así que es necesario tener en cuenta ser de un mismo sentido. Si alguien quiere decir algo. Efesios 4:3 sigue aconsejando el apóstol Pablo a una congregación, a otra congregación, y dice, les habla a la iglesia de los Efesios: solicitados en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo.
un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y el 14 dice, ok, el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, un varón maduro espiritualmente en las cosas de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, de todas maneras, el apóstol Pablo a todos los hermanos que vivían en Tesalónica, en Efesios, en Gálatas y a los Gálatas y a todos les hablaba de lo mismo. Sí, porque la iglesia no maduraba. Sí, y tenía él que estarles hablando de esto. La iglesia de Corintios también le dijo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. El apóstol Pablo, por eso habla a los filipenses al día de hoy, a que sean todos de un mismo sentido y que imitemos a Él, a Cristo y a todos estos ejemplos que acabamos de ver, porque cada iglesia tenía diferentes conflictos, cada iglesia era de tenía diferentes ocasiones, pero al día de hoy también hay iglesias en las cuales debemos de promover la unidad. Se les tiene, hermano, a los predicadores desde el principio, desde Dios con el pueblo que sacó de Egipto, lo mismo, los tenía que estar reprendiendo, porque se salían del camino. Entonces, ahora los predicadores nos tienen que estar, aunque ya dice el apóstol Pablo o Pedro, yo no me cansaré de decirle, de recordarle las mismas cosas, porque para ustedes es necesario, porque se nos olvida. Y cuando no oramos, cuando no estudiamos, entonces viene el tentador y nos saca del camino. Entonces, por eso Dios al pueblo de la antigüedad lo volvía a traer al camino, se volvían a desbaratar, y así, y ahora nosotros estamos iguales. Nosotros en nuestro tiempo es lo mismo. Por eso los predicadores nos tienen que estar no día tras día, pero semana por semana, hablándonos y recordándonos para que nosotros podamos ser una iglesia, lleguemos a ser una iglesia madura. Así es. La invitación final es evaluar nuestras relaciones y buscar un mismo sentir con nuestros hermanos en Cristo. Y pidamos a Dios que transforme nuestro corazón y nos guíe a vivir en amor, humildad y unidad. Así que... Mire, hermano, perdón. Este anuncio que trajo la hermana, bueno, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero para llegar allá tenemos que pasar por muchas cosas y para poder llegar allá tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque ese es el camino, la verdad y la vida. Entonces, tenemos que batallar un poco, y sí, ustedes que nos ayudan a recordar todo también. La palabra de Dios nos va a ir quitando las impurezas, lo que no le agrada a Dios. Acuérdense, pero debemos de correr la carrera con paciencia, despojándonos de lo que no le agrada a Dios. Dios les bendiga y vamos a tener un canto de agradecimiento.